Buenas tardes, profesora Basilisa. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a realizar este video respecto a la reforma agraria y si fue beneficioso o no para el país. A continuación, les voy a dar una breve introducción con un breve contexto. Durante el periodo comprendido entre 1930 y 1990, el Perú estuvo marcado por profundas desigualdades sociales y económicas, con un sistema de tenencias de tierra concentrado solo en manos de terratenientes. Esto generaba un alto grado de conflicto social debido a que la mayoría del campesinado vivía en condiciones de extrema pobreza. Esta problemática llevó al campesinado a formar sindicatos, organizar huelgas y hasta tomar tierras, con el objetivo de presionar al Estado para que tome cartas en el asunto. Posteriormente, en el año de 1968, llega al poder el general Juan Velasco Alvarado, quien principalmente lleva a cabo la reforma agraria con el objetivo de la redistribución de tierras. Con respecto a este contexto, descrito brevemente, se formula la siguiente interrogante. ¿Consideran que la reforma agraria fue o no beneficiosa para el país desde un punto de vista social, político y económico? Al respecto, mi grupo y yo consideramos que la reforma agraria sí fue beneficiosa para el país desde un punto de vista social y política, pero no lo fue desde el punto de vista económico. Esto debido a que la reforma agraria buscó formas de tenencia de tierras más equitativas y el aumento de la participación política del campesinado, pero la mala ejecución de la reforma agraria generó problemas graves en la economía del país. El presente video tiene por objetivo explicar cómo sí fue beneficiosa la reforma agraria desde el aspecto político-social y cómo no lo fue en el aspecto económico. A continuación, mis compañeras pasarán a sustentar esta tesis con los argumentos pertinentes. En primer lugar, la reforma agraria durante el gobierno de Velasco Alvarado fue beneficiosa para el país desde un aspecto social, ya que buscó formas de tenencia más equitativas. Por un lado, la reforma agraria fue un acto de justicia social tratando de corregir las injusticias históricas en la distribución de la tierra y buscando que todos los peruanos tuvieran la oportunidad de acceder a recursos productivos. Esta redistribución de la tierra fue más justa, benefició al campesinado, permitió a miles de familias acceder a un pedazo de tierra, a tener mayor control sobre sus medios de producción y mejorar sus condiciones de vida. Sobre este aspecto es pertinente las palabras del general Juan Velasco Alvarado en su discurso de la Nación en 1969. La nueva ley agraria contempla límites de inafectabilidad que salvaguardan el principio normativo de que la tierra debe ser para quien la trabaja y no para quien derive de ella renta sin labrarla. La tierra debe ser para el campesinado, para el pequeño y mediano propietario, para el hombre que hunde en ella sus manos y crea riqueza para todos, para el hombre, en fin, que luche y enraíce su propio camino, su propio destino en el surco fecundo forjados de vida. Es decir, que la reforma agraria busca principalmente la justicia social, la idea de que la tierra debe ser para quien la trabaja y no para quien derive de ella renta sin labrarla, es una manifestación concreta de los principios de equidad y justicia distributiva. Asimismo, el reconocimiento de la labor del campesino y el pequeño propietario valoriza el esfuerzo, la dedicación y el conocimiento tradicional que los trabajadores de la tierra poseen, fomentando un desarrollo agrícola más equitativo y sobre todo más humano. Además, se destacan las palabras del militar, quien reconoce al campesinado como parte del pueblo auténtico de nuestra patria, y el cambio de la terminología comunidades indígenas por comunidades campesinas, en un esfuerzo por eliminar prejuicios y connotaciones racistas que eran arbitrariamente asociados con la población rural. Esto ayudó a que el campesinado se identificara, y esto también ayudó a que se construyeran las bases para la renovada nación peruana y para la integración del campesino en la sociedad. Bueno, en segundo lugar,
La reforma agraria durante el gobierno de Velasco Alvarado fue beneficiosa para el país desde un aspecto político, debido a que se buscó el aumento de la participación política del campesinado. Por un lado, la reforma agraria impulsó la organización y movilización de los campesinos. De esta forma, el campesinado finalmente participa en la política del país, expresando mediante ello estas protestas políticas, la necesidad que tenía el pueblo por mejorar sus condiciones y vida, y los cansados que estaban de ser marginados, el maltrato y la explotación que estaban sufriendo. Citando a Martín 2002, este indica que el proyecto velasquista enfoca la inclusión del indio en la ciudadanía, a partir de la propiedad de la tierra como una cuestión política y no solo étnica. Es decir, que la inclusión del campesino como propietario de la tierra representa un paso significativo hacia la integración de estos grupos en el tejido nacional. La tierra no solo es un recurso económico, sino que también es un símbolo de pertenencia e identidad. La posesión de tierras empodera a las comunidades campesinas, otorgándoles voz y voto en la toma de decisiones que afectan sus vidas y sus territorios. Esto contribuye a un proceso de democratización que amplía la base de participación política y fortalece la cohesión social. Asimismo, esto implicó un cambio en la percepción y tratamiento de las comunidades campesinas por parte del Estado, ya que no se trata de ver a estos grupos como simples beneficiarios de políticas asistenciales, sino como ciudadanos merecedores de derechos políticos. Ok. En tercer lugar, la mala ejecución de la reforma agraria por parte del gobierno de Velasco Alvarado no fue beneficiosa para el país desde el aspecto económico, ya que generó problemas graves en la economía del país. Por un lado, la reforma agraria en Perú fue apresurada y careció de una planificación adecuada. La expropiación y redistribución de tierras se hicieron rápidamente y sin un análisis detallado de las necesidades y capacidades de los beneficiarios. Eso resultó en la entrega de tierras a campesinos que no tenían los recursos, conocimientos técnicos o infraestructura necesarios para hacerlas productivas. Al respecto, José María Caballero y Elena Álvarez, en su estudio de 1980, demuestran que, aunque la reforma transfirió aproximadamente un 40% del total de la tierra a 360.000 familias, solo el 25% de ellas estuvo compuesta por las rurales, y el tamaño promedio de sus tierras adjudicadas fue un quinto del promedio total. Además, Adolfo Figueroa sostiene que solo el 14% de estas familias se vio beneficiada por dicha transferencia. Es decir, solamente se redistribuye las tierras a un sector del cual solo la cuarta parte eran campesinos, y de la cual una mínima parte se vio beneficiada. Esto principalmente porque el porcentaje que representa el campesinado les correspondían las tierras de baja productividad de las haciendas serranas, las cuales no transformaron notablemente su situación socioeconómica. Además, entre 1970 y 1980 pasamos de tener el índice más alto de contribución de la productividad con respecto al crecimiento del PBI agropecuario en la región a contribuir negativamente. En síntesis, la reforma agraria fue beneficiosa para el país desde un punto de vista social y político, pero no lo fue desde el punto de vista económico. Por un lado, la reforma agraria buscó formas de tendencia de tierra más equitativa y el aumento de participación política del campesinado, ayudando a mejorar la imagen que se tenía del campesino e incluyéndolo en la sociedad. Sin embargo, la mala ejecución de esta creó problemas graves en la economía del país. En este sentido, decir que la reforma fue exitosa implicaría negar que ésta no cumplió con su objetivo de mejorar significativamente la calidad de vida del campesinado. Afirmar que esta fue un fracaso supondría negar que está representado un punto de quiebre en la historia del Perú. El fin del trabajo servil del campesinado a manos de hacendado, oligarca y el inicio de la dignificación del primero. Es por este motivo que quizás sea más pertinente reconocer
que la reforma agraria fue un paso en la dirección correcta en el aspecto social y político para el desarrollo de la democracia e igualdad en el Perú, pero fue un paso en la dirección equivocada para mejorar nuestra economía. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.